Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en la clase de bibliología. Acuérdense lo que son los martes y los jueves vamos a llevar estudio bíblico. Hoy, en estos martes, vamos a estar viendo el tema de bibliología. Ya la semana pasada vimos la primera clase, la introducción de lo que es teología, el estudio tratado de la palabra de Dios, de lo que Dios dijo en su palabra. Acuérdense siempre en la perspectiva de estudiar la voluntad de Dios para conocerla y actuar en lo que Dios ha establecido para su vida y para mi vida, y soportar nuestro ser, soportar nuestra vida, soportar cada una de nuestras opiniones en base a lo que Dios dice y no lo que las filosofías e inclusive las religiones han establecido. Por eso, porque muchas veces o sucede, ¿verdad? Cuando usted conozca la palabra de Dios, empieza a conocer la palabra de Dios, se va a dar cuenta que lo que ha establecido la religión está muy lejos de lo que Dios estableció. Y precisamente fueron los conflictos, ¿verdad?, que tenían los fariseos con el Señor Jesucristo, los religiosos con el Señor Jesucristo, pues que Él vino a predicar la palabra. Él era la palabra, Él fue el verbo encarnado. Así es de que tiene conflicto porque prácticamente la religión había hecho el control de la humanidad, el control, ¿verdad?, del pueblo de Dios, pero estaban muy distantes de lo que Dios había establecido. De ahí la frase que dice el Señor Jesucristo: vosotros sois como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera parecen bien adornaditos, bien limpiecitos, pero por dentro, dice, están llenos de huesos de muerto. Así de que, mis hermanos, no todo, acuérdense, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Y como introducción, acuérdense, vimos, la teología es, pues, hay que hacerlo sistemáticamente, estudiarlo de manera sistemática por temas, de una manera paso 1, paso 2, paso 3. ¿Para qué? Para poder ahondar un poquito más en lo que la Escritura enseña de cada uno de los temas. Ahora, acuérdense que estamos en teología básica, ¿no? Teología elemental, para ir caminando, ¿sí?, hacia el conocimiento de la palabra de Dios, y cada uno de nosotros decidirá qué tan profundo irnos, pero acuérdese, ante toda circunstancia, ante toda, vamos a hacer lectura, que nosotros escudriñemos en la palabra de Dios diferentes circunstancias, diferentes eventos, diferentes enseñanzas, todo tiene que ser, acuérdense, ¿no? Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, Dios siempre va a establecer su orden en nosotros, y cada vez que nos conozcamos más de Él, nosotros nos hacemos más chiquitos y Él más grande. Si es de que comentamos solamente teología es el estudio tratado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios. Y podemos ver podemos estudiar en la teología, por ejemplo, teología por épocas patriarcales, de la Reforma, la teología moderna, y hay muchos eminentes, por llamarle así, o conocedores de la palabra de Dios, y cada uno de repente tiene sus aplicaciones, sus criterios, sus perspectivas de lo que enseña la palabra de Dios. Pero acuérdense, siempre también debemos tener esta perspectiva sobre cualquier, vamos a llamarle teólogo, sobre cualquier reformador, sobre cualquier persona está Jesucristo, está Dios, ¿verdad? Él es la máxima autoridad y todos nos podemos equivocar. Precisamente, pero es importante estar en un concilio, en un consejo, para que ver las diferentes interpretaciones que se le puede dar a ciertos pasajes, no, vamos a decir, que siempre han traído conflicto en cuanto a su interpretación. No es de ahorita, es de siempre, pero para no andar enseñando cosas incorrectas, siempre tiene que haber una cobertura, tiene que haber opiniones, tiene que haber, para enseñar lo más prudente con respecto a la palabra de Dios en cuanto a esos temas controversiales. En cuanto a otros temas bien claros, bien concisos, bien precisos, pues no hay lugar a dudas. Es de que vamos a seguir adelante hoy en esta clase número 2, que le hemos titulado Bibliología. Bibliología, que obviamente viene de la palabra biblios, ¿verdad? O el estudio o tratado de la palabra de Dios. Eso es bibliología. Vamos a definirla, pues, vamos a hablar un poquito de ello, acerca del concepto que manejamos hoy. Bibliología es el concepto o el estudio de las sagradas escrituras, la doctrina de las escrituras, la palabra de Dios como
así mismo se presenta, ¿verdad? La propia palabra de Dios. O Dios en su palabra escrita nos presenta a sí mismo y menciona su misma escritura o su misma voluntad escrita. Acuérdense, la palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita. Concepto, bibliología. Si queremos definir el término bibliología, es el estudio o tratado de las escrituras. Bibliología hace referencia al conjunto de libros que forman la palabra de Dios. Ahora, como comentarios de antecedentes acerca de la Biblia, hermanos, es el libro más vendido, ¿sí? Es el best seller de todos los tiempos, ¿sí? Es el libro más vendido, es el libro más leído, es el libro más traducido a mucho más idiomas, más de 3,000 idiomas, incluyendo los dialectos, ¿verdad? Pero que los grupos étnicos prefieren llamar idiomas. Pero también, mis hermanos, es el libro también más atacado, es el libro más criticado y es el libro menos entendido por la mayor parte del mundo, pues que no tienen el Espíritu de Dios. Lo leen, ¿verdad? Encuentran una serie de contradicciones porque no conocen precisamente el contexto global de la Escritura. ¿Cuál es el contexto global de la Escritura? Desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, último capítulo, ¿verdad? Es el contexto. Pero como no lo conocen y no tienen el Espíritu Santo, pues precisamente ven ciertas contradicciones, de las cuales vamos a estar hablando de repente en una de las clases que vamos a exponer. Aparentes contradicciones, pero como no conoce, pues precisamente, superficialmente, aparentemente lo es. La Biblia es la palabra de Dios. No podemos separar a Dios de su palabra. Dios la dejó por escrito, su voluntad. La palabra de Dios, repito, es la voluntad de Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita, contiene todos los temas tratados de diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, historia, geografía, la naturaleza, ¿verdad? Hasta hay un libro que se llama Números, ¿verdad? Donde se hacen censos y hasta, pues, vamos a llamarle matemáticas, ¿no? Cuando hablamos de la Biblia, que es los temas generales que conciernen o interesan a la humanidad, es importante aclarar que nos referimos a lo que contiene ella, a lo que contiene la palabra de Dios. Estamos refiriendo, cuando hablamos de la Biblia, a la voluntad de Dios. Nos estamos refiriendo, cuando leemos la Biblia y cuando referimos a la Biblia, a los designios de Dios para la humanidad, las intenciones de Él. Es importante, pues, aclarar esto para que no caigamos y hacer de ella un fetiche, un amuleto, un ídolo, como muchos actualmente han hecho de ella. En una ocasión, hace muchos años, estoy hablando ya más de quizás 25, 30 años, entré a una casa en donde tiene una Biblia así grandota, ¿verdad? Grandonona así, y en donde la tenían abierta y no sé, yo percibí rápidamente eso, ¿no? Como que al tenerla abierta, así la tenían, esta Biblia que usted ve que está pequeña, ¿verdad? Bueno, que es grande, es una de las Biblias más grandes, vamos a decir, con letras gigantes, dice, está así, bueno, la otra queda pequeña en relación a esto, era como 3 veces más grande, gruesa, así, la letra, o sea, aunque era pequeña, pero pues está pesada. Entonces lo tenían abierto y como si eso fuera emanar una bendición que iba a saturar al hogar, ¿verdad? La casa, pues de lo que emanara de ahí, de lo que surgiera de ahí, de lo que saliera de ahí. Mis hermanos, eso es hacer un fetiche, eso es hacer un amuleto. No, la palabra de Dios, escuchen lo que le voy a decir, la palabra de Dios es para leerla. La palabra de Dios es para alimentarnos espiritualmente. La palabra de Dios es el libro de texto del cristiano para estudiarlo, para escudriñarlo con el propósito de edificar nuestras vidas. Ya lo leímos en la semana pasada. El propósito de la palabra de Dios es para darnos sabiduría, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? O sea, esa es la palabra de Dios para guiar en nuestra vida.
Así es de que la palabra de Dios es para eso, es para estudiarla, para conocer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, no como una muleta. La Biblia, seguimos hablando de ella, se define como conjunto de libros. La Biblia es precisamente también se puede definir como conjunto de libros que fueron recopilados, ¿verdad? Y que son inspirados por Dios y que encontramos que son 66 libros. Los libros apócrifos, deuterocanónicos o no inspirados por Dios no deben estar incluidos como la voluntad de Dios. Son libros históricos, aportan ciertas historias que muchas de ellas van en contra de la palabra de Dios, sí, pero no son parte de la palabra de Dios. No se debe tomar como libros inspirados por Dios, no. ¿Es malo leerlos? No. Si tú tienes la preparación, si tienes el conocimiento, si sabes ya discernir, tienes el discernimiento, no es malo leerlos. Sin embargo, debemos, usted y yo, que se está comenzando en el estudio de la palabra de Dios, pues primero Nuevo Testamento, Salmos, Proverbios, y luego ya tiene un poquito más de interés y más caminar con supervisión, ¿verdad? Para no hacer interpretaciones privadas, pues ya nos vamos desde Génesis, ¿sí? Pero hay gente que empieza a leer Apocalipsis, ¿no? Pues ahí se pierde, no entiende nada. ¿Por qué? Porque principalmente pues no tiene el conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo hacen muy espiritualoide todo eso, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, la Biblia viene de la palabra biblos o biblión, y literalmente, si vamos al original, biblos o biblión, se traduce como papiro para escribir, o sea, escritos que se encontraron, ¿verdad?, en la antigüedad, la mayor parte alrededor del Mar Muerto, ¿verdad?, ahí también en las catacumbas o las cuevas de Qumran, o en el Mar Muerto, ahí alrededor, se encontraron muchos libros, muchos rollos, muchos fueron escritos originales, ¿sí?, transcritos, muchos de ellos del original, otros fueron opiniones meramente de grupos ahí religiosos, que algunos se desviaron, ¿verdad?, pero que no era la voluntad de Dios. Es como ahorita, ¿no? Usted puede ver una película y cada uno de nosotros lo vamos a explicar de manera diferente. Cualquier película, usted le pregunta, a ver, vamos a ver una película interesante. Y alguien le va a dar su versión, otro le va a dar su versión, y algunos le van a poner su cosecha y otros menos, de acuerdo a su perspectiva, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza a tergiversarse el mensaje correcto. Y siempre se han levantado durante la historia, pues personas ya, que yo le llamo así ya, que tienden a lo espiritualoide, ¿verdad? Y que pues llevan al ser humano a desviarse de lo que Dios ha establecido. Acuérdese, la única relación correcta delante del Padre es la que establecemos por medio de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo, nada más. Todas las religiones que fueron fundadas por hombres ya se tergiversaron. La religión o grupo, ¿verdad?, de fe instituido por nuestro Señor Jesucristo, entonces esa es la verdadera religión, si es que permanece en la Escritura, si es que permanece en la Biblia, porque se puede llamar cristiano, pero si no se permanece en la Biblia, pues solamente tienen la denominación, sin embargo no se es. Entonces viene de papiro para escribir. Originalmente la Biblia, o sea, no, tengo que aclararlo porque mucha gente se puede confundir. La Biblia no estaba así como la vemos ahora, o sea, no estaba así, no estaba compilada o recopilada y puesta en un solo volumen, ¿verdad?, de libros, 66 libros, ni tenía mucho menos capítulos ni versículos. ¿Por qué se le pusieron capítulos y versículos? Bueno, por la misma razón que las leyes también tienen capítulos, secciones, ¿sí?, párrafos, allá le llaman párrafos y también artículos, ¿sí?, y sus diferentes incisos. Entonces, ¿para qué se hace eso, hermanos? Pues para su fácil estudio, para su fácil ubicación e irnos correctamente a donde queremos referir.
una referencia, por ejemplo, ¿verdad? Salmo 105, entonces nos vamos al libro de Salmos, fíjese qué facilito se encuentra, ¿verdad? Tú vas a Salmos, sabes que está Salmos, Proverbios, después de los libros históricos, ¿verdad? Aquí está el libro de Salmos, y luego capítulo 7, perdón, 107, dije 107, bueno, 105, 107, aquí lo voy a buscar, no importa el numerito, ahorita lo que importa es por qué se pusieron capítulos y versículos. Aquí está el 105, ¿verdad? Y luego si quiero leer el versículo 7, pues para eso es. Imagínense que no tuviera capítulos ni versículos. Búscalo ahí en la Biblia. ¿Dónde? Pues más o menos ahí, pon una marquita, ¿verdad? Imagínense, llena de marquitas. Entonces, mis hermanos, para eso se pusieron capítulos y versículos. Ahora bien, la mayor parte de las Biblias fueron originalmente escritas en hebreo. La mayor parte de la Biblia pero fue escrita en hebreo. Pocas porciones en arameo del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento mayormente se escribió en el lenguaje, ¿verdad? Del año, de ese tiempo, del año 0, por llamarle así, hasta el año 100, 120 que se escribió la Biblia, pues fue escrita en el lenguaje más popular que había en esa fecha. ¿Cuál era? El griego. ¿Okay? Entonces, eso es. Originalmente eran rollos, algunos un poquito más maltratados, otros conservados, y se empezaron a estudiar. Se transcribieron, ¿sí? a diferentes idiomas. Acuérdense cuántos hay más ahorita, 3,000 idiomas. Y pues poco a poco cada vez más se ha transcrito a más idiomas. Tienen que darle el sentido correcto, ¿no? Sentido correcto. Entonces, ¿cuáles son los idiomas en los que se escribió la Biblia? Originalmente hebreo, algunas porciones en arameo y el Nuevo Testamento mayormente en griego. Después usted puede meterse ahí en internet, a ver qué partes de la Biblia se escribieron en arameo para que usted simplemente lo vea por ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, posteriormente, después de que se ubicaron los libros, ya tenían ahí, eran mesas ahí todos los libros, empezaron a recopilarse, se pusieron capítulos, se pusieron versículos. Desde que esto se habla que el hombre la fragmentó, puso fragmentos de ella, como le dije, para el estudio de cada libro en capítulos y versículos. Por eso yo quiero recalcar aquí, por eso muchas veces encontramos que un capítulo en su contexto tiene relación con capítulos anteriores o posteriores, o sea, sigue la historia. A veces termina la historia y luego, por eso, otro día, ¿verdad? U otro día, otra semana y sigue otro capítulo, pero no necesariamente el capítulo termina aquí y ya no tiene nada que ver con este, sigue la historia también. Es como, por ejemplo, voy a hacer solamente una analogía. Si alguien está acostumbrado a escribir un diario, ¿no? Hoy en este día terminamos y continuamos al día siguiente. Y termina, ¿no? Y luego hoy este día y al día siguiente. Pero muchas veces, ¿verdad? Ese diario a lo mejor abarcó cinco páginas. O a lo mejor, ¿verdad? Terminó el día y abajito le sigue, en otro día siguió escribiendo. Entonces, de esta forma, ¿cómo lo hicieron? Bueno, no hay exactitud con ello, yo no he visto exactitud con ello, pero yo imagino que posiblemente abrían el rollo, ¿verdad? Estaban los dos, el rollo en dos, vamos a decir, dos maderas así redondas, ¿verdad? Estaba el rollo y luego le daban vuelta donde quedaba así, le daban vuelta, lo enrollaban acá, lo daban vuelta y a lo mejor lo que escribían ahí a lo mejor era un capítulo, posiblemente, ¿no? Y a veces no coincidió exactamente, sino seguía, pero le pusieron capítulo 2, etcétera, etcétera, ¿no? Lo importante, acuérdense que los capítulos y los versículos son para su estudio, no es para cuestiones ya, este capítulo es más espiritual que o darle un significado espiritual, no, mis hermanos, solamente es para su estudio. Muy bien. En donde voy a mencionar que muchos precisamente cometen el error al leer la escritura. Como ven que termina el capítulo, piensan que ya no tiene relación con lo anterior o lo siguiente, y esto es elemental considerar. Como ya se vio en el periodo anterior en la materia de hermenéutica, la hermenéutica que algunos de ustedes ya la llevaron, es que la
Biblia se interpreta a sí mismo, una regla. Otra regla es que para interpretar la Biblia está el contexto inmediato o el contexto general, ¿verdad? Del capítulo anterior o el capítulo posterior. Entonces hay que leer completamente para no hacer interpretaciones incorrectas. Seamos temerosos de Dios, respetuosos de conocer la voluntad de Dios, pero de una manera correcta. Muy bien. Ahora, la propia palabra de Dios presenta a la Biblia en su interior con las siguientes frases. Usted va a encontrar en la Biblia que asimismo la palabra de Dios, Él en su palabra revela la propia palabra de Dios, menciona la propia palabra de Dios de diferentes formas. Y esto lo vamos a estar viendo con algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en Lucas 4:21 solamente voy a leer una cita, aunque hay más, ¿verdad? Voy a mencionar dos, pero hay más citas. Lucas 4:21 y Romanos 4:3 se refiere a la Escritura, a la palabra de Dios como la Escritura. Escuche bien, voy a leer Lucas 4:21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. ¿Qué contexto era ahí? El Señor Jesucristo leyendo, se le dio el libro del profeta, ¿verdad? Isaías, capítulo 63, si no me equivoco, fue el que leyó, y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, ¿sí? A predicar, bueno, a sanar a los cautivos, a libertar a los cautivos, a dar sanidad y palabra y libertad a los pobres, y luego termina siendo a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? Así de memoria literalmente, no lo sé, o no me acuerdo en este momento, ¿verdad? Pero sí, es un capítulo muy conocido, en donde, mis hermanos, se refiere al Señor Jesucristo, él mismo cuando terminó la lectura: hoy se ha cumplido esta Escritura. Ahora, ¿qué es lo que estaba leyendo el Señor Jesucristo? Los rollos, ahí dice, le pasaron el rollo para que lo leyera, y correspondía una porción del profeta Isaías. Mis hermanos, la palabra de Dios se tiene que leer. No sé por qué, ¿verdad? Hay religiones que prohíben leer la palabra de Dios, no sé por qué. O hay religiones que agregan a la palabra de Dios otros libros adicionales que no son la palabra de Dios, sino es la opinión doctrinal de un grupo que ya quieren hacer de la palabra de Dios una adecuación. Entonces tengamos cuidado con eso. El único libro, alimento espiritual, que es la verdad absoluta, es la palabra de Dios. 66 libros, Génesis hasta Apocalipsis, y párale de contar. Muy bien. Entonces la palabra de Dios así mismo se refiere como la Escritura. En Romanos 1:2 se refiere a las Santas Escrituras. ¿Qué dice? Fíjese lo que dice Romanos 1:2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Los rollos que tenían, ¿verdad? Los rollos que tenían. ¿Cómo se divide? Bueno, va a haber la segunda parte de bibliología la semana que viene, pero solamente le anticipo un poquito que están los libros, el Pentateuco, los primeros 5 libros, ¿verdad? Los históricos, poéticos, proféticos, y luego el Nuevo Testamento. Entonces así está distribuida la Biblia, lo vamos a ver la próxima semana. Según de Timoteo 3:15 refiere ahora también a las Sagradas Escrituras. Juan 5:24 se refiere como la palabra. De cierto os digo, Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ¿verdad? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te encargo un vasito de agua, por favor. Entonces ahí se refiere como la palabra. Vamos a ver, también en Hechos 8:14 se refiere como, ahora sí el término, la palabra de Dios. En Hechos 8:14 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. O sea, sí estamos captando ahí cómo la Biblia se menciona a sí mismo, cómo ellos también leían la Escritura. Hoy le llaman el Evangelio, ¿no? Te estoy compartiendo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. El Evangelio quiere decir buenas noticias.
Y no hay mejor buenas noticias que la palabra de Dios, así es de que hay que conocer la palabra de Dios. La propia palabra de Dios, pues, ya vimos cómo se presenta a sí misma. La Biblia, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Hace muchos años también una persona me dijo, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. Bueno, mi hermano, si yo le mando a usted, acuérdese que en la época de uno, a lo mejor ahorita ya no, ahorita tiene que ir al internet. Si usted va y busca en el internet, o se acuerda de las famosas monografías, ¿verdad? Monografías. Si usted busca en internet o buscaba una monografía de Pancho Villa, ¿verdad? Primero que nada te vas a dar cuenta que entre paréntesis venía Doroteo Arango, que era el nombre de Pancho Villa. Y si lees la biografía de Pancho Villa, ¿de quién va a hablar? Pues de Pancho Villa. Hoy en el internet podemos encontrar más información, pero ¿de quién es? Si buscamos la bibliografía, de Pancho Villa. Hasta acá lo escuché que dijo. De Pancho Villa. Ahora, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿de qué va a hablar? De la voluntad de Dios. O sea, no puedo decir que creo en Dios y no creo en la Biblia. Ahora, ¿qué riesgo tiene esto? Si yo creo en Dios pero en la Biblia, pues creo en un Dios que yo me he inventado, porque ese Dios lo puedo hacer como yo quiero. Sin embargo, si tengo las reglas de Dios, los estatutos de Dios, la palabra viva y eficaz, a la cual hay que estar atento, ¿verdad? Como una antorcha que se levanta, una luz que se levanta en lo alto. Mis hermanos, trae reglas, trae estatutos, son principios, no son términos, no son conceptos, son principios que hay que engendrarlos en nuestro corazón. Eso ya trae compromiso. Por eso es bien importante, o sea, por eso es muy, vamos a decir, muy fácil y muy práctico decir, creo en Dios, pero no en su palabra. Porque ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios y lo que desea para mi vida y los compromisos que tengo para con Dios? Pues solamente a través de su palabra. Y es lo que mucha gente pues no quiere conocer la palabra de Dios para no conocer la voluntad de Dios y seguir siendo libres en su libertinaje y no libres por Cristo conociendo su palabra. ¿Se fijan? Muy bien, sigamos entonces adelante. Entonces, la palabra de Dios habla del plan de Dios, de su plan perfecto para la humanidad. Habla desde el principio, que precisamente significa Génesis, significa principio, y desde el principio habla del plan redentor que iba a venir a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo y que ya se consumó. Así es de que toda la Escritura, acuérdese, y le menciono y le repito, toda la Escritura habla de 5 grandes temas, cuando menos, en este sentido, no este sentido que yo le voy a mencionar, por eso que podemos manejar más temas, pero de 5 grandes temas. Habla de la persona y los atributos de Dios, su escritor, ¿verdad? Vamos a decir, o el que inspiró a los santos hombres de Dios para dejar por escrito la Escritura, o dejar por escrito la voluntad del Padre. Entonces, toda la Escritura habla de 5 grandes temas. La persona y los atributos de Dios. Habla del pecado, amartiología. Habla de la bendición a la obediencia, pero también la maldición o las consecuencias de la desobediencia. Habla de un Salvador y la necesidad de un Salvador. Cuando menciona expiación, cuando habla de redención, cuando habla de quitar el pecado, de limpiar, de purificar, de lavar, precisamente hace referencia a Cristo. Por ahí tenemos una serie que le titulamos Cristo en el Antiguo Testamento. Y usted, fíjese, en esta serie, Cristo en el Antiguo Testamento, única y exclusivamente estaba basada en versículos, ¿sí? En hechos que estaban dejados por escrito en el Antiguo Testamento. Y vemos y comprobamos usted y yo cómo desde el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Esa es la realidad. Usted véala y usted puede irse a www.casaoraciontig.com y ahí va a ver serie Cristo en el Antiguo Testamento, más de 40 y tantas, ¿sí? Y hay más referencias bíblicas de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿sí?
Entonces, ¿usted lo puede ver? Entonces, habla de Cristo, habla de la salvación del hombre, soteriología, ¿verdad? Y también habla del fin venidero o de los últimos tiempos, llamada escatología, que todo eso lo vamos a ver aquí en teología, ¿no? Así es de que nuestro entendimiento de la teología afecta directamente el conocimiento de la voluntad de Dios y también cómo compartimos y cómo le evangelizamos a otras personas que no conocen de Cristo. En lugares de repente hace muchos años llegamos y es que la gente nos confunde. Llegan unos y dicen una cosa, llegan otros y dicen otra cosa. Bueno, mi hermano, si yo estoy fundamentado en la palabra de Dios, pero 100%, no al 90 ni al 99, sino 100% en la palabra de Dios, y yo predico en China, en Japón, en España y donde quiera, en todo el mundo, la palabra de Dios, si otro viene predicando en ningún lugar la palabra de Dios, va a predicar lo mismo. Pero si ya viene que el libro de sabe qué, y que otro por allá, y que este librito así, ¿verdad? Todo, no, mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que comprender la Biblia. Segunda Timoteo 2:15 dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Bueno, un término más, como así mismo la Escritura se autonombra, la palabra de verdad. ¿Okay? Primera Timoteo 6:3, fíjese bien, dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sí?, al amor, al altruismo, a la compasión, a la caridad de Dios para con el ser humano, está envanecido. O sea, si trae otros propósitos, si no es solamente bendecir, dar de gracia lo que de gracia se ha recibido, hacer un trabajo evangelístico altruista, tener compasión por las vidas. Entonces, si tenemos otras motivaciones diferentes a estas, es lo que está diciendo, ya estamos envanecidos, ya estamos haciendo otras cosas con otras motivaciones. Lo vuelvo a leer: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, conformada a la piedad, entonces está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿Cómo la ven? Y luego reafirma: y que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los males, de los tales, perdón. Bueno, que están perdidos y andan en puros males. ¿Qué es doctrina conforme a la piedad, mis hermanos? Es llevar por amor la salvación de Cristo. Llevar a Cristo, predicar de Cristo, para que la gente se convierta. Mire, para que la gente se convierta y se libere del pecado. Y al liberarse del pecado, se libra de la condenación que causa el pecado. Porque pecado es separación de Dios, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a mi postura. Así como usted y yo conocemos la Biblia, estamos hablando de la Biblia, así como usted y yo conocemos la Biblia, ¿verdad? 66 libros, sin los apócrifos. Por cierto que la Biblia original, ¿verdad?, que usan el judaísmo, solamente tenía en su Antiguo Testamento los libros que trae usted su Biblia, que tiene 66 libros. En el Antiguo Testamento 39 libros. ¿Sí? El Antiguo Testamento lo vamos a ver la próxima semana. 39 libros. Son los que el judaísmo tiene así, originalmente. Ellos no tienen otros libros. Entonces, así como usted y yo conocemos la Biblia hoy, es la Biblia llamada, conocida como la Biblia de Ginebra, ¿sí?, que fue publicada por primera vez. Inauguraron una imprenta, ¿verdad?, y lo primero que hizo fue publicar la Biblia. Fue en el año 1560, la Biblia de Ginebra. Y así como usted, obviamente, pues ya con la
tecnología actual, ¿no? Pero vamos a ir en esos capítulos, versículos, así como la conocemos hoy, en 1560, ¿no? ¿Cómo quedó la Biblia? ¿Cómo quedó la Biblia? ¿Qué es lo que encontramos en la Biblia en cuanto a, vamos a llamarle, números se refiere, ¿no? 1189 capítulos. La Biblia tiene 66 libros, tiene 1189 capítulos en esos conjuntos de libros, tiene 31.173 versículos, ¿sí? Y los escritores, fíjese bien lo que le voy a decir, los escritores, los amanuenses, los escribanos o escribas, ¿sí? Los coperos o copiadores, ¿no? Que copiaron la Biblia solamente, ¿sí? Fueron, mis hermanos, los que escribieron amanuenses, ¿verdad? Inspirados por Dios, fueron alrededor de 40 personajes, ¿sí? Entre ellos encontramos, escuche bien, reyes, David, Salomón. Usted ya después se va a dar cuenta qué libros escribieron, solamente la mayor parte de los salmos escribió David, Salomón, Eclesiastés, ¿verdad? Otros libros ahí. Y Cantar de los Cantares. Bueno, sacerdotes, encontramos sacerdotes, Jeremías, Ezequiel. Encontramos pescadores, Pedro, Juan. Encontramos pastores, Moisés, Amós. Encontramos un médico, Lucas. Un político, Daniel. Un recaudador de impuestos, Mateo. Un soldado, Josué. Escriba, Esdras. Un mayordomo, Nehemías. Y un fariseo, el apóstol Pablo. Bueno, antes Saulo de Tarso, conocido ya como el apóstol Pablo, después de su encuentro personal con Cristo. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir, ¿eh? Fue escrita en un periodo de 1500 años. La mayoría de los escritores ni siquiera se conocían entre ellos. Y existe una congruencia de todas las opiniones que presentan en los libros. Por eso digo, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no decía una cosa aquí, ella decía otra cosa, ella decía otra cosa. No, la tercera persona en la Trinidad obviamente armonizaba con el Padre y con el Hijo y daban un solo mensaje. Repito, los escritores de la Biblia ni siquiera se conocieron muchos de ellos. Escritores de la Biblia, el autor es Dios, ¿sí? Por medio de su Espíritu Santo. Los demás solamente fueron escribanos, escritores, calígrafos, amanuenses, ¿no? Si nosotros vamos encontrando o vamos conociendo un poquito más de la Escritura, hermanos, la Escritura se compara o se presenta, por ejemplo, como un espejo. En Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo es. O sea, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestro rostro natural. O sea, nos hace una descripción de quiénes somos, cuál es nuestra condición y qué es lo que tenemos que hacer para dejar atrás lo que no conviene y parecernos más a Cristo conforme vayamos conociendo su voluntad y lo obedezcamos. Es un espejo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la obedecemos, dice, es como una persona que se ve en el espejo y se olvida, ya no recuerda quién es. Solamente se vio en el espejo, pero no pasó absolutamente nada. Bueno, voy más rapidito por el tiempo, ¿no? La palabra de Dios también se presenta como un crítico, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un crítico la palabra. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántas veces, verdad, no de repente usted lleva a un invitado a la congregación, a la iglesia, verdad, o le comparte ahí de la predicación de una palabra, de la palabra de Dios por medio de las redes sociales, y dices, oye, tú le dijiste mi vida a la persona que estaba ahí enfrente, ya no voy a volver a venir porque tú hablas de mí con esa persona? No, mis hermanos, es que es la palabra de Dios ministrando nuestras vidas. Dios nos hizo, imagínense, no nos conocerá. Cuando se predica la palabra de Dios, hay una confrontación.
de nuestras acciones, mis hermanos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios sabe que somos seres humanos y conoce nuestras deficiencias. La palabra de Dios también se menciona a sí misma como una simiente, una semilla. Para esto usted puede ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, del versículo 1 al 23, en donde habla la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sembró? La semilla. ¿Y a qué se está refiriendo la semilla? A la palabra. Porque después la explica, ahora dice, estos son los que oyen la palabra, pero pues como estaba en el camino, pues fue pisoteada, ¿verdad? Y no dio fruto, se secó, porque en el camino pues está constantemente pasando las personas, o pasaban las personas. Otras entre espinos, otras entre piedras, otras en tierra fértil. Bueno, la palabra, y da fruto, bueno, como semilla. Como lavadero y agua, Efesios 5:26, estamos hablando de cómo se refiere la escritura, ¿verdad? O de qué otra forma se presenta a sí mismo la escritura en la propia palabra de Dios. Como lavadero y agua, Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se fijan? La palabra es un agua que está limpiando, como cuando llueve, ¿verdad? Se limpian las calles, quedan bonitas ahí, con muchos baches, ¿verdad? Pero ahí quedan bonitas las calles. Pero, mis hermanos, la palabra limpia nuestro corazón. Acá no hay baches. Precisamente Dios quiere que salgamos del bache. La palabra de Dios en el Salmo 119, 105 se refiere como a lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es como una lámpara, se refiere. En Jeremías 23, 29 habla que es martillo y piedra, ¿sí? O fuego y martillo, ¿verdad? Y piedra, pero no es piedra, papel o tijera, no, es otra cosa. Fuego, martillo, fíjense lo que dice. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La piedra somos nosotros. Mis hermanos, con nuestro corazón, ¿verdad? Como endurecido como una piedra. Y también podemos encontrar que la palabra de Dios se presenta como alimento, ¿verdad? Miel, Ezequiel 3:3, pan, Juan 6:32, dice refiriéndose a Jesucristo a sí mismo, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo. Él es la palabra de Dios. Él es el Cordero, Él es todo, ¿verdad? Pero aquí vamos a referir que es el pan. Algunos atributos de la Biblia, mis hermanos. Estamos terminando. Algunos atributos de la Biblia. ¿Qué atributos tiene la Biblia? ¿Qué características fundamentales tiene la Biblia? Mis hermanos, la Biblia es la verdad absoluta. Quien no piense y no crea y se resista a creer que la Biblia, la palabra de Dios, es la verdad absoluta, pues quiere decir que no cree en Dios. A lo mejor tiene religión, a lo mejor tiene costumbres, a lo mejor tiene tradiciones, pero de Dios no tiene mucho. Y el no tener mucho es igual a no tener nada. Entonces la Biblia es la verdad absoluta, mis hermanos. La Biblia, de acuerdo al Salmo 19:7, es perfecta, es infalible, no tiene error. Entonces, otra característica o atributo de la palabra de Dios es infalibilidad. Otra característica, de acuerdo a Juan 17:17, es inerrante. Hebreos 6:18 también, inerrante. La palabra de Dios es verdadera. Es imposible que Dios mienta o se contradiga, mis hermanos. Y acuérdense, le repito, aquellos que de repente pudieran decir que se contradicen es porque no comprenden el sentido en el cual se habla. La próxima semana daremos unos ejemplos. La palabra de Dios ya está completa. Ya no se le tiene que agregar que el libro de sabe qué, ¿sí? O la revistita de la quincena o de la semana. No, mis hermanos. Ya no se le tiene que agregar nada. La palabra de Dios está completa. El tiempo de la inspiración terminó. En Apocalipsis capítulo 22 nos dice que ya no hay revelaciones nuevas, porque cualquiera que le agregue o cualquiera que le quite tendrá consecuencias. ¿Okay? Entonces ya está completa. La palabra de Dios es autoridad. La palabra de Dios es autoridad total. Toda la Biblia es la palabra de Dios. En Gálatas 3:10 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para redarguir, ¿sí? Para instruir, para corregir,
e instruir en justicia. Segunda Timoteo, ¿qué? Segunda Timoteo 3:16, ¿sí? Y Gálatas 3:10, bueno, esa, a ver si la traigo aquí. Gálatas 3:10. Aquí traigo entonces otra cita. ¿Cuál es la que me dijiste tú? Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es, ¿sí?, inspirada por Dios y es útil. Eso lo leímos la semana pasada. Y acá traigo Gálatas 3:10. Vamos a ver qué dice Gálatas 3:10. Dice la palabra de Dios. Bueno, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas del libro de la ley para hacerlas. Maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Asimismo también se refiere a la palabra de Dios, el libro de la ley. ¿Para qué? Hacerlas, no para conocerlas nada más, para hacerlas, para llevarlas a cabo. Muy bien. Entonces, por último, mis hermanos, la palabra de Dios es suficiente. Cualquier tema, cualquier necesidad, cualquier circunstancia que usted quiera consultar, la palabra de Dios nos las proporciona. En la palabra de Dios, pues, está todo el plan perfecto desde el principio hasta el fin de los tiempos. Santiago 1:21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y alguno dirá, ¿está? O sea, no lo puede todo. Bueno, déjeme, le explico. Otra vez, la palabra de Dios es suficiente. En la palabra de Dios está todo su plan perfecto desde el principio hasta el fin de los tiempos. Santiago 1:21 dice lo siguiente: reciban con mansedumbre la palabra implantada, o sea, la palabra que se les implantó, que se les compartió, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, ¿por qué dice puede? Bueno, pues es una condicionante. Si lo obedecemos, va a haber bendición. Si la desobedecemos, solamente se escuchó y no pasa absolutamente nada. Ahí está la condicionante. Puede salvar. Depende si lo obedecemos o no la vivimos, ¿verdad? Así de sencillo. La palabra de Dios es eficaz. Isaías 55:11 es efectiva y es segura. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es determinante. O sea, es clara, es categórica, contundente y rotunda. ¿Sí? Acuérdense, la palabra de Dios es absolutamente la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos para compartir con usted esta tarde. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de bibliología, la doctrina de la palabra de Dios, de la Biblia. Y así que estemos atentos, ¿no? Que Dios les bendiga. Solamente damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, Padre, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queremos exponer nuestra vida a tu palabra para edificarnos en ella y crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El conocimiento de su voluntad para saber qué obedecer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Bendito. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Bibliología.